Estos devocionales diarios, bíblicos, en lenguaje sencillo, son la grabación de los podcasts que llamamos Tips para pensar en cuarentena, que salieron como una necesidad de esta época difícil que nos toca vivir. Si te parece provechoso este proyecto, hace clic ahí abajo donde dice me gusta y ahí abajo donde dice suscribirse. Y yo te doy la bienvenida a este canal. Que Dios te bendiga. Vamos al tip de hoy. Todos conocemos el dicho, anda a llorar a la iglesia. Todos digo yo, supongo que muchos lo conocen. Es decir, la idea popular está fijada en que a la iglesia es un lugar donde uno va por razones extremas. Bueno, hoy te voy a proponer que pienses la iglesia, el lugar de adoración, cualquiera que sea la que vos elijas, eso está en tu elección personal, pero que sea un lugar habitual y no un lugar extraordinario donde uno va justamente para llorar. Si es que uno quiere parecerse a Jesús, Jesús lo que hacía cada sábado, que era el día cuando ellos se reunían. Vos sabés que hubo un cambio ahí de paradigma después de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó un día domingo, es decir, el día después del día de reposo. Entonces, los cristianos comenzaron a celebrar ese día tipo lunes, digamos, a celebrar la resurrección de Jesús. Y de paso tenía una utilidad estratégica, porque entonces cuando el Evangelio comenzó a desparramarse por el mundo del antiguo Medio Oriente de esa época, lo que hacían era, los judíos, que eran todos judíos al comienzo, salían a las sinagogas y se juntaban en las sinagogas de los pueblos que visitaban los sábados. Ahí se presentaban, decían la esencia de su mensaje, que era que Jesús era el Mesías, que ya había venido, había muerto y resucitado, y ahí se establecían contactos para el día siguiente, que era un día hábil para la comunidad judía. Ahí era el primer día hábil, el tipo lunes, pero que era domingo, y que para los romanos era el día del Señor, el Dominus. Entonces ahí se reunían para hablar específicamente de Jesús. Jesús, toda su vida, todos los sábados, iba a una sinagoga o al templo o algún lugar de adoración. Eso lo tenía incorporado en su ADN. Y un día se encontró en una sinagoga con un hombre que tenía un defecto físico. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en días de reposo. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores, tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Es muy interesante este evento en la vida de Jesús. Primero, porque nos muestra la actitud de Jesús frente a la religión, frente al día de reposo, frente al precepto religioso. Lo tenía muy claro. El precepto religioso va en sentido de la vida y no en sentido de la muerte. Está para generar vida y difundirla y no para favorecer la muerte en ninguna de sus formas. Cosa que curiosamente en la historia ha demostrado que muchas personas, por el fanatismo religioso,
terminan causando la muerte. Y si no, pensá en todas las guerras religiosas que ha habido y ahora mismo cómo el fanatismo religioso termina cegando la vida de las personas en vez de edificarla y construirla. Los otros protagonistas de este relato es muy interesante. Eran los expertos religiosos de su tiempo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban cuidando su kiosquito. Ellos eran los capos, ellos eran los dueños, y de paso te digo, si vos vas a una iglesia donde tenés una especie de experto, de capo, que es el que se las sabe todas, estás en un lugar incorrecto. Tenés que buscar un lugar donde el que comparte, comparte como quien está compartiendo un pan, un asado, un mate, unas galletitas o algo. Con barbijo, claro, porque estamos en cuarentena. Ya me había olvidado. Y hasta 10 personas. Ya va a pasar esto. Pero lo que no va a pasar es ese interés de algunas personas de mantener su kiosquito religioso. Anda a tocarle su organización, sus preceptos, sus ideas, y hay algunas, y van a pegar el grito en el quinto cielo porque están cuidando su quintita. A Jesús le pareció mal lo que ellos estaban haciendo y los expuso preguntándoles. Y como no tenían respuesta para la pregunta que Jesús le hizo, porque la pregunta tenía una respuesta tan obvia. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en el día de reposo se puede hacer algo en favor de la vida o no? ¿O en favor de la muerte? ¿Se puede hacer el bien o el mal? Y entonces, y en poquito, sí, claro, bueno, lo que pasa es que habría que ver según qué, titubieron así porque no la tenían clara. Y Jesús le dijo entonces al hombre, vení, pasá adelante y te voy a preguntar algo. Si se fijan en ese relato, en todo el relato, el hombre que tenía un defecto en la mano, no sabemos bien cuál era, pero era justo en la mano derecha, es decir, ha tenido un problema que toda la vida, en la época donde se hacía todo con las manos, todo se hacía con las manos, ha sido un problema de toda su vida. Si te fijas en el detalle, este hombre no le pidió a Jesús que lo cure. Jesús lo llamó y él estaba ahí con su manito torcida, doblada, no sé. Él estaba ahí, pero no estaba esperando que lo sane. Jesús lo sanó porque Jesús veía más allá de eso. Imagínate este hombre, nunca había pensado la posibilidad de que quizás Jesús me podría sanar. Estaba en su identidad. Yo soy el que tiene problemita en la mano. Y entonces la acción de Jesús lo debe haber llenado de sorpresa y por supuesto de satisfacción. ¿A dónde voy esa? Hoy es sábado, mañana es domingo, es el día del Señor. Mañana podemos recordar otra vez que Jesús murió y resucitó para que nosotros tengamos vida, vida plena, vida linda, vida eterna en Él. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar esa ocasión como estos fariseos para ver a cuidar nuestra quintita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir simplemente para escuchar sin una expectativa transformadora de mi vida, como el hombre que tenía el defecto en la mano? ¿Vamos a ir para ver cómo se puede crear vida, se puede multiplicar la vida, se puede compartir la vida? Uno de nuestros oyentes es el pintor Eduardo Malara. Tiene unas obras preciosas, googlealo, Eduardo Malara. Está donando alguna de sus pinturas. Vos la comprás directamente pagándole a unas asociaciones de bien público. ¿Qué está haciendo él? Compartiendo vida. Él ha encontrado vida en la pintura y él comparte esa vida con los demás. Ese es un acto de adoración del tipo del que Jesús hizo. No importa si está dentro de un contexto religioso, está dentro de un contexto vital. Cierro con una lectura que me mandó otro de nuestros escuchantes, traducido del alemán. Mirá lo que dice. Es para que nosotros aprendamos un poquitito también a tener una perspectiva de la vida, quizá como ese hombre de la manito defectuosa. Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tenés 18, con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española,
matando a 50 millones de personas. Y tú estás vivo y con 20 años. Cuando tienes 29 años, sobrevives a la crisis económica mundial que comenzó con el derrumbe de la Bolsa de Nueva York, ocasionando inflación, desempleo y hambruna. Cuando tienes 33 años, los nazis llegan al poder. Cuando tienes 39 años, comienza la Segunda Guerra Mundial y termina cuando tenés 45 años, con un saldo de 60 millones de muertos. En el Holocausto mueren 6 millones de judíos. Cuando tienes 52 años, comienza la Guerra de Corea. Cuando tienes 64, comienza la Guerra de Vietnam y termina cuando tenés 75 años. Un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen la menor idea de lo difícil que es la vida, pero ellos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Hoy nos encontramos con todas las comodidades en un mundo nuevo en medio de una nueva pandemia. La gente se queja porque por varias semanas se deben quedar confinados en sus casas. Tienen electricidad, celular, comida, agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas. Nada de eso existía en otros tiempos, pero la humanidad sobrevivió esas circunstancias y nunca perdieron la alegría de vivir. Hoy nos quejamos porque tenemos que usar tapabocas para entrar a los supermercados. Un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede obrar milagros. Vamos a agradecer, tú y yo, que estamos vivos y vamos a hacer todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente. Pienso que este mensaje debería llegar a todos. Si eres de la misma opinión, sería bueno divulgarlo. Dice Guillermo. ¿Cómo cuál Guillermo? El Guillermo. Estamos en Córdoba, nosotros acá le ponemos pronombre a todo. Gracias a Dios porque nos ha permitido existir. Que tengamos esa actitud agradecida por lo que tenemos y no por lo que carecemos. Me pareció un buen tip para pensar en cuarentena. Como el hombre de la mano reparada por Jesús, te invito a que mañana, domingo, que es el día del Señor, hagas algo que sea especialmente dedicado a Dios. Que Dios te bendiga.